mejor waifu de Yoverse. Resultados de la jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Jin versus Ellen Joy. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Jin. El segundo enfrentamiento fue entre Navia versus Durandal. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Durandal. El tercer enfrentamiento fue entre Fusuan versus Topaz. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Topaz. El cuarto enfrentamiento fue entre Asta versus Natasha Sioara. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Asta. El quinto enfrentamiento fue entre Lisa versus Kalen Kaslana. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Lisa. El sexto enfrentamiento fue entre Eden versus Beidou. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Eden. El séptimo enfrentamiento fue entre Mona versus Arlek Chino. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Mona. El octavo enfrentamiento fue entre Grace Howard versus CL. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para CL. El noveno enfrentamiento fue entre Alexandrine Sebastiani versus Fei Xiao. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Fei Xiao. El décimo enfrentamiento fue entre Alicia versus Sangonomiya Kokomi. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Alicia. El 11º enfrentamiento fue entre Murata Himeko versus Amber. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Murata Himeko. El 12º enfrentamiento fue entre Furina versus Yae Sakura. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Furina. El 13º enfrentamiento fue entre Rosa versus Acheron. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Acheron. El 14º enfrentamiento fue entre Silver Wolf versus Nicole de Mara. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Silver Wolf. El 15º enfrentamiento fue entre Sparkle versus Fugua. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Sparkle. Y el 16º enfrentamiento fue entre Eula versus Robin. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Eula. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchas gracias por su apoyo y participación en las encuestas. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Soy un gamer, me encanta el universo. Honkai, Anshin son puro verso. La voy forma atrapan, esos mundos tan bellos. Tears of Baby rompiendo los destellos. Why me fuse, yeah.